Estaba investigando sobre la guerra con Chile, ese capítulo doloroso pero fundamental de nuestra historia, cuando casi por casualidad me topé con un libro que llevaba años esperando que alguien lo leyera con atención. Perú, problema y posibilidad, de Jorge Basadre, publicado en 1931 y reeditado con posteriores ampliaciones. Lo abrí con curiosidad, pensando que solo encontraría datos y fechas. Pero lo que encontré fue mucho más profundo. Era una mirada crítica, lúcida y apasionada sobre lo que somos como país. Basadre no solo habla del pasado, interpela al Perú de hoy y al que vendrá. En este video quiero compartir contigo algunas reflexiones sobre esta obra que, aunque fue escrita hace casi un siglo, sigue teniendo una vigencia estremecedora. ¿Y si te dijera que ya sabíamos lo que iba a pasar? Que alguien nos lo advirtió hace más de 80 años, pero no hicimos caso. Mientras el país sigue cayendo en los mismos errores, mientras elegimos y volvemos a elegir sin memoria, sin rumbo y sin esperanza, una voz del pasado parece gritar: eso ya lo vivieron, esto ya lo sabían. Hoy hablaremos de Jorge Basadre, no como un historiador cualquiera, sino como un profeta de nuestra tragedia. Un peruano que entendió nuestras heridas como nadie y que supo ver que el problema no era solo el pasado, sino el futuro que nos negamos a construir. En la década de 1940, en plena reconstrucción tras la guerra con Chile, Jorge Basadre escribió sobre el Perú con una claridad brutal. Dijo que nuestro país sufría por dos fallas esenciales que, si no eran resueltas, nos condenarían a repetir las mismas catástrofes: el estado empírico y el abismo social. Dos palabras que lo resumen todo: un estado improvisado, sin técnica ni visión, y una sociedad dividida, donde unos pocos tienen todo, la mayoría no tiene nada. Más de 8 décadas después, su diagnóstico sigue siendo escalofriantemente vigente. Basadre definió al Estado peruano como empírico, porque funciona sin ciencia, sin planificación, sin inteligencia. Un Estado que no aprende de su historia, que no forma cuadros, que improvisa, que gobierna por instinto o conveniencia, no por conocimiento. Describió instituciones corroídas, ineficaces, alienadas, con elecciones amañadas y una democracia
de papel. Un presidente débil, un Congreso de dudosa legitimidad y una administración pública sin preparación ni vocación. ¿Te suena familiar? Porque seamos honestos, muchas veces el acceso al poder no depende del mérito, sino del dinero, los contactos o los favores. Pero Basadre no se quedó en la crítica al Estado. También denunció algo aún más doloroso: la fractura entre los peruanos, el abismo entre los que tienen y los que no tienen. Un país donde millones no acceden a servicios básicos, donde la educación pública no garantiza movilidad social, donde la cultura, la lengua y el color de la piel todavía son excusas para excluir al otro. Un país que no ha integrado de verdad a sus comunidades andinas ni amazónicas, donde hablar quechua aún es motivo de burla, donde lo indígena, lo original, lo diferente se mira con recelo, no con respeto. Ese abismo social no es un tema menor, es una herida abierta que se profundiza cada vez que normalizamos la desigualdad, cada vez que toleramos que unos vivan en la opulencia y otros en la miseria. Basadre también se preguntaba por el sentido de nuestra democracia. Dijo que parecía una comedia repetida, donde los personajes cambian, pero el guión es el mismo. Candidatos improvisados, sin preparación, con billetera gorda y labia fácil. Ciudadanos que venden su voto por una bolsa de víveres o una promesa de trabajo. Una democracia así, decía, no puede construir ciudadanía, porque el ciudadano, nosotros, se vuelve en un ser pasivo, indiferente, sin conciencia de su poder ni de su rol en la historia. El voto se convierte en trámite y el poder en botín. Y entonces llega la pregunta incómoda: ¿cuándo nos dimos por vencidos? ¿Cuándo normalizamos el cinismo, la corrupción, el todo da igual? El problema, decía Basadre, no es solo de los que gobiernan, sino también de los que saben y pueden cambiar las cosas, pero no quieren involucrarse. Profesionales que prefieren el confort a la incomodidad del servicio público. Gente brillante que se queda al margen por desencanto o por miedo. Y así, el espacio queda libre para los mismos de siempre.
En la antigua Roma, el candidato era el que vestía la túnica blanca, símbolo de transparencia, decencia y mérito. Hoy esa túnica está manchada por la corrupción, por la improvisación, por el oportunismo. ¿Y el ciudadano? ¿Qué pasó con el ciudadano? Se ha convertido en un espectador desinteresado, que no exige, que no se informa, que no participa, que muchas veces no cree en nada y termina siendo cómplice del sistema que lo margina. Este video no es para acusar ni para dividir, es para recordar que el Perú no está condenado, pero sí advertido. Basadre no fue un pesimista, fue un creyente crítico. Soñó con una república mejor, pero sabía que no bastaba con soñar. Había que actuar, había que educar, había que involucrarse. Si queremos salir del abismo social y del estado empírico, tenemos que empezar por mirarnos al espejo, dejar de esperar que otros cambien el país y comenzar a cambiarlo nosotros mismos, desde donde estamos, con lo que sabemos, con lo que somos. Porque mientras sigamos eligiendo sin memoria, sin educación, sin identidad, el futuro será solo una repetición del pasado. El Perú no es un problema, es una posibilidad. Jorge Basadre. Y esa posibilidad empieza contigo.